Jamás pensé que a mis 78 años tomaría una decisión que cambiaría mi vida por completo. Me llamo Carlos Mendoza, y durante décadas he sido conocido en toda España como el Rey del Acero. Mi empresa, Aceros Mendoza, se había convertido en un imperio que se extendía por toda Europa y parte de América Latina. Desde mi lujoso ático en la calle Serrano de Madrid, con vistas al Parque del Retiro, había dirigido un negocio que me hizo amasar una fortuna que superaba los 100 millones de euros. Pero ahora, sentado en mi enorme comedor, rodeado de muebles de diseño y obras de arte que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas, me sentía completamente vacío. El desayuno, preparado por mi chef personal, Antonio, permanecía intacto frente a mí: un café cortado, tostadas con tomate y aceite de oliva, y un zumo de naranja recién exprimido. Ni siquiera el aroma del café, que normalmente me animaba por las mañanas, lograba sacarme de mi estado de ensimismamiento. Hacía exactamente un año que María, mi esposa durante 50 años, nos había dejado. Su ausencia era como un agujero negro que absorbía todo el color y la alegría de mi vida. Cada rincón de esta casa me recordaba a ella: el jarrón de cerámica que compramos en aquel viaje a Sevilla, las cortinas que ella misma eligió, incluso el olor a lavanda que persistía en el aire, su fragancia favorita. Mientras miraba por la ventana hacia el bullicio de la ciudad que despertaba, me di cuenta de que toda mi vida había estado persiguiendo el éxito y la riqueza, convencido de que eso nos haría felices a María y a mí. Ahora, sin ella, ¿de qué servía todo esto? Nuestros hijos, Ana y Miguel, habían seguido sus propios caminos. Ana vivía en Barcelona con su familia, ocupada con su carrera como abogada, mientras que Miguel se había mudado a Los Ángeles para perseguir su sueño de ser director de cine. Ambos me llamaban de vez en cuando, pero sus vidas estaban llenas y ocupadas. Yo era poco más que una nota al pie en sus agendas. Fue entonces, en medio de ese desayuno solitario, cuando tuve una epifanía. Recordé algo que María solía decir: Carlos, el dinero solo vale algo si lo usas para hacer el bien. En ese momento, me di cuenta de que había acumulado una fortuna, pero ¿qué bien había hecho realmente con ella? Decidí que era hora de cambiar eso. Pero no quería simplemente hacer una donación a alguna organización benéfica y lavarme las manos. No, necesitaba entender realmente cómo vivían las personas menos afortunadas, cómo las trataba la sociedad. Quería experimentarlo de primera mano. La idea me vino como un relámpago. Me disfrazaría de vagabundo y recorrería los restaurantes de Madrid pidiendo comida. Quería ver la reacción de la gente, probar su compasión. ¿Cómo tratarían a un anciano aparentemente indigente? ¿Mostrarían bondad o desprecio? Con el corazón acelerado por la emoción de esta nueva misión, me levanté de la mesa, dejando el desayuno sin tocar. Me dirigí a mi vestidor, un espacio más grande que muchos apartamentos, lleno de trajes hechos a medida y zapatos italianos. Pero hoy no buscaría nada de eso. En el fondo del armario, encontré una vieja caja con ropa que había planeado donar. Saqué unos pantalones desgastados, una camisa descolorida y un abrigo raído. Me los puse, sintiéndome extraño al ver mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada no se parecía en nada al poderoso empresario que había sido hasta ahora. Fui al baño y despeiné mi cabello canoso, que normalmente llevaba perfectamente peinado. Me froté un poco de tierra en las manos y la cara para completar la ilusión. Cuando terminé, apenas me reconocía a mí mismo. Antes de salir, llamé a mi asistente, Lucía. Cancela todas mis reuniones de hoy, le dije. Tengo un asunto personal que atender. Podía imaginar su sorpresa. En 20 años, nunca había cancelado una reunión por motivos personales. Salí de mi edificio por la puerta de servicio para evitar que el portero me viera. Al pisar la calle, sentí una mezcla de nervios y emoción. El Madrid que conocía, con sus elegantes tiendas y restaurantes de lujo, de repente parecía un lugar completamente diferente desde esta nueva perspectiva. Caminé por la calle Serrano, pasando junto a las tiendas de diseñadores donde solía comprar. Vi a personas que podrían haber sido mis colegas o socios comerciales entrar y salir de estas tiendas, sin siquiera mirarme. Era como si me hubiera vuelto invisible. Decidí alejarme del barrio de Salamanca y dirigirme hacia el centro de la ciudad. Mientras caminaba, notaba las miradas de la gente, algunas de lástima,
otras de disgusto, y muchas simplemente me ignoraban. Era una experiencia completamente nueva para mí, acostumbrado a que la gente me tratara con respeto y deferencia. Llegué a la Plaza Mayor, llena de turistas y locales disfrutando del sol de la mañana. Me senté en un banco, observando a la gente pasar. Una pareja de ancianos me miró con simpatía y me ofreció una moneda. Por un momento, estuve tentado de rechazarla y revelar quién era realmente, pero me contuve. Esta era parte de la experiencia que había decidido vivir. Después de un rato, decidí que era hora de comenzar mi experimento en serio. Me dirigí hacia la calle Mayor, donde sabía que había varios restaurantes. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al primero de ellos, Le Petit Gourmet, un restaurante francés de moda. Respiré hondo antes de entrar. Por un momento, dudé. ¿Realmente quería hacer esto? ¿No sería mejor simplemente hacer una gran donación y olvidarme de todo? Pero entonces recordé la voz de María: Carlos, a veces hay que salir de tu zona de confort para realmente entender a los demás. Con esa idea en mente, abrí la puerta y entré al restaurante. El aroma a comida gourmet llenó mis fosas nasales, recordándome que no había comido nada en todo el día. Sentí las miradas de disgusto de los comensales, personas que probablemente me habrían tratado con respeto si hubiera entrado vestido con uno de mis trajes caros. Me acerqué al maitre, un hombre alto y delgado con un impecable traje negro. Me miró de arriba abajo con evidente desdén. Tragué saliva, preparándome para interpretar mi papel. Disculpe, señor, dije, intentando que mi voz sonara quebrada y desesperada. No he comido en días. ¿Podrían darme algo, por favor? El maitre frunció el ceño, su expresión una mezcla de disgusto y molestia. Lo siento, no servimos a indigentes, respondió secamente. Por favor, retírese antes de que me vea obligado a llamar a seguridad. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Yo, Carlos Mendoza, que podría comprar este restaurante 10 veces si quisiera, estaba siendo tratado como si fuera menos que humano. Salí del restaurante, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Mientras me alejaba, pensé en cuántas veces yo mismo podría haber ignorado a alguien necesitado en la calle, demasiado ocupado con mis negocios para prestar atención. Esta experiencia me estaba abriendo los ojos de una manera que nunca hubiera imaginado. Decidí continuar con mi experimento. Había otros restaurantes en la zona, y quería ver si todos reaccionarían de la misma manera. Con una mezcla de determinación y aprensión, me dirigí hacia mi próximo destino. Mientras caminaba, reflexioné sobre lo que acababa de experimentar. ¿Cuántas personas pasaban por esto todos los días? ¿Cuántos seres humanos eran ignorados, rechazados, tratados como si no existieran? Me di cuenta de que, a pesar de toda mi riqueza y éxito, había estado ciego ante una realidad que existía justo frente a mis ojos. Esta experiencia, que apenas comenzaba, ya estaba cambiando mi perspectiva del mundo. Y tenía el presentimiento de que, antes de que terminara el día, mi vida nunca volvería a ser la misma. Tras la experiencia en Le Petit Gourmet, me sentía desanimado pero decidido a continuar con mi experimento. El sol de Madrid brillaba con fuerza en el cielo, pero yo sentía un frío interior que nada tenía que ver con la temperatura. Caminé por las calles empedradas del centro histórico, observando cómo la gente pasaba a mi lado sin siquiera mirarme. Era como si me hubiera vuelto invisible de la noche a la mañana. Mientras deambulaba, mis pensamientos volvieron a María. ¿Qué pensaría ella de todo esto? Probablemente me habría animado a seguir adelante, a no rendirme después del primer obstáculo. Siempre fue ella quien me empujaba a ser mejor persona, a mirar más allá de los números en una hoja de balance. Decidí probar suerte en otro restaurante. Esta vez, me dirigí hacia la Plaza de Santa Ana, un lugar bullicioso lleno de bares y restaurantes. Allí, en una esquina, vi un establecimiento que parecía prometedor, la Taberna del Abuelo. El nombre me pareció irónico, considerando mi situación actual. Antes de entrar, me detuve un momento para observar mi reflejo en el escaparate de una tienda cercana. Mi aspecto era realmente lamentable, el cabello despeinado, la ropa arrugada y sucia, la cara manchada de tierra. Por un instante, sentí el impulso de volver a casa, darme una ducha y olvidarme de todo esto.
Pero el recuerdo de la fría indiferencia en los ojos del maître de Le Petit Gourmet me dio fuerzas para continuar. Respiré hondo y entré en la taberna del abuelo. El interior era acogedor, con paredes de ladrillo visto y fotografías en blanco y negro de la vieja Madrid. El aroma a chorizo y jamón serrano llenaba el aire, haciendo que mi estómago gruñera de hambre. Me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. Me acerqué a la barra, donde un hombre de mediana edad limpiaba vasos. Llevaba un delantal blanco y tenía un bigote espeso que le daba un aire de severidad. Cuando me vio, frunció el ceño y dejó de limpiar. «Buenas tardes», dije, intentando que mi voz sonara débil y cansada. No fue difícil, considerando cómo me sentía realmente. «Disculpe, ¿podrían darme algo de comer? Hace días que no pruebo bocado». El hombre del bigote me miró de arriba abajo, su expresión una mezcla de sospecha y disgusto. «Lo siento, abuelo», dijo con un tono que sugería que no lo sentía en absoluto. «Aquí no regalamos comida. Si quieres comer, tendrás que pagar como todos los demás». Sentí una punzada de decepción. Había esperado que un lugar llamado la Taberna del Abuelo mostrara más compasión hacia un anciano aparentemente necesitado. «Por favor», insistí. «Solo un poco de pan o algunas sobras. Lo que sea». El hombre negó con la cabeza. «Ya te he dicho que no. No insistas o tendré que pedirte que te vayas». En ese momento, una mujer que estaba sentada en una mesa cercana se levantó y se acercó a nosotros. Era una señora mayor, quizás de mi edad real, con el pelo blanco recogido en un moño y ojos amables detrás de unas gafas de montura dorada. «Antonio», dijo al hombre del bigote, «no seas así. ¿No ves que este pobre hombre tiene hambre?». Luego se dirigió a mí. «Venga, siéntese conmigo. Yo le invito a comer algo». Sorprendido y conmovido por este acto de bondad, seguí a la mujer hasta su mesa. Se presentó como Carmen y me preguntó mi nombre. Por un momento, dudé. ¿Debería mantener mi farsa o revelar mi verdadera identidad? Decidí seguir con el experimento. «Me llamo Juan», respondí. Carmen llamó al camarero y pidió 2 raciones de patatas bravas y una de calamares a la romana para compartir. «Y 2 cañas», añadió con un guiño. Mientras esperábamos la comida, Carmen comenzó a hablar. Me contó que era viuda, que su marido había fallecido hacía 5 años. Venía a esta taberna cada semana porque era el lugar favorito de su difunto esposo. «Manolo y yo solíamos venir aquí cada viernes», dijo con una sonrisa nostálgica. Decía que las patatas bravas de Antonio eran las mejores de Madrid. Escuché con atención, conmovido por su historia y su amabilidad. Cuando llegó la comida, mi estómago rugió ante el aroma. Carmen me animó a comer, y no necesité que me lo dijera 2 veces. Las patatas bravas estaban deliciosas, crujientes por fuera y suaves por dentro, cubiertas con una salsa picante que hacía cosquillas en la lengua. Los calamares estaban tiernos y jugosos, con una cobertura dorada y crujiente. Mientras comíamos, Carmen siguió hablando. Me contó sobre sus nietos, sobre cómo la ciudad había cambiado con los años, sobre sus preocupaciones por el futuro. «Sabes, Juan», dijo en un momento dado, «a veces me pregunto en qué se está convirtiendo este mundo. Cada vez hay más gente en la calle, más personas que no tienen para comer. Y parece que a nadie le importa». Sus palabras me golpearon con fuerza. Yo, que había pasado décadas acumulando riqueza, ¿qué había hecho realmente para ayudar a los demás? ¿Cuántas veces había pasado de largo ante alguien necesitado, demasiado ocupado con mis propios asuntos? Cuando terminamos de comer, Carmen insistió en pagar la cuenta. Intenté protestar, pero ella no quiso escucharme. «No se preocupe, Juan», dijo con una sonrisa. «Hoy por ti, mañana por mí. Así es como debería funcionar el mundo, ¿no cree?». Me despedí de Carmen con un nudo en la garganta, profundamente conmovido por su bondad. Mientras salía de la taberna, vi que el hombre del bigote, Antonio, me miraba con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Quizás la acción de Carmen le había hecho replantearse su actitud inicial. Caminé por las calles de Madrid, reflexionando sobre lo que acababa de experimentar. La crueldad del maître en Le Petit Gourmet,
la indiferencia inicial de Antonio en la taberna del abuelo, y la sorprendente amabilidad de Carmen. Era como si hubiera visto un microcosmos de la sociedad en esas pocas horas. Decidí continuar con mi experimento, pero ahora con un propósito renovado. No solo quería ver cómo me trataba la gente, sino también entender por qué actuaban como lo hacían. ¿Qué llevaba a algunas personas a ser crueles y a otras a ser amables? ¿Era solo una cuestión de circunstancias, o había algo más profundo en juego? Mi siguiente parada fue un restaurante de comida rápida en la Gran Vía. El lugar estaba lleno de gente, principalmente jóvenes y turistas. Me acerqué al mostrador, donde una chica joven con un uniforme rojo y amarillo atendía a los clientes. «Disculpe, señorita», dije, intentando que mi voz sonara débil. «No he comido en días. ¿Podrían darme algo, aunque sea las sobras?» La chica me miró con una mezcla de lástima y incomodidad. «Lo siento, señor», dijo en voz baja. «No estamos autorizados a regalar comida. Es política de la empresa». Pude ver en sus ojos que realmente lo sentía. Parecía estar luchando entre su deseo de ayudar y el miedo a perder su trabajo. «Pero», añadió tras una pausa, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchaba, «si espera hasta que termine mi turno en media hora, puedo comprarle algo de comer». Su oferta me sorprendió y me conmovió. Aquí estaba esta joven, probablemente ganando el salario mínimo, dispuesta a gastar su propio dinero para ayudar a un extraño. «Eres muy amable», le dije, «pero no quiero causarte problemas». «Gracias de todos modos». Salí del restaurante sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, me entristecía ver cómo las políticas corporativas podían impedir que la gente actuara con compasión. Por otro lado, me alegraba ver que, incluso en esas circunstancias, había personas dispuestas a ayudar. Mientras caminaba por la Gran Vía, reflexionando sobre estas experiencias, me di cuenta de que mi experimento estaba revelando mucho más de lo que había anticipado. No solo estaba viendo cómo trataba la sociedad a los menos afortunados, sino que también estaba descubriendo la complejidad de las interacciones humanas, las presiones sociales y económicas que influyen en nuestro comportamiento. Decidí hacer una última parada antes de dar por terminado el día. Esta vez, elegí un restaurante de aspecto elegante en la calle Alcalá. El lugar se llamaba El Rincón Gourmet y, a juzgar por su apariencia, parecía ser un establecimiento de alto nivel. Al entrar, inmediatamente sentí las miradas de los comensales sobre mí. Pude ver cómo algunos arrugaban la nariz con disgusto, mientras otros apartaban la vista, incómodos. El maitre, un hombre alto y delgado con un traje impecable, se acercó rápidamente a mí. «Señor», dijo en voz baja pero firme, «me temo que debo pedirle que se retire. Este es un establecimiento privado y tenemos derecho a reservarnos la admisión». Decidí intentar una última vez. «Por favor», dije, «solo necesito un poco de comida. Hace días que no como nada». El maitre frunció el ceño, claramente molesto. «Señor, ya le he dicho que debe irse. Si no lo hace por su propia voluntad, me veré obligado a llamar a seguridad». En ese momento, una voz se alzó desde una de las mesas. «Te espere un momento». Un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro, se levantó y se acercó a nosotros. «Yo me haré cargo», le dijo al maitre. Luego se dirigió a mí. «Venga, siéntese conmigo». Sorprendido, seguí al hombre hasta su mesa. Se presentó como Javier, un empresario local. «No puedo soportar ver a alguien pasar hambre», me dijo mientras pedía al camarero que me trajera un menú. «Pida lo que quiera, yo invito». Mientras comía, había pedido una sopa de verduras y un filete, ambos deliciosos. Javier me contó su historia. Había crecido en un barrio pobre de Madrid y había luchado durante años para salir adelante. Ahora que tenía éxito, sentía que era su deber ayudar a otros. «Sabe», me dijo mientras tomábamos café, «creo que mucha gente olvida de dónde viene. Se acostumbran a la buena vida y dejan de ver el sufrimiento de los demás. Pero yo no puedo olvidar. Cada vez que veo a alguien en apuros, me veo a mí mismo hace 30 años». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. ¿No era yo culpable de lo mismo?
¿No me había olvidado de mis propios orígenes humildes en mi búsqueda de riqueza y poder? Cuando terminamos de comer, Javier insistió en darme algo de dinero. Para que pueda pasar la noche en algún lugar seguro, dijo. Intenté rechazarlo, pero él insistió. Por favor, acéptelo. Me sentiré mejor sabiendo que he podido ayudar de alguna manera. Salí del restaurante sintiéndome abrumado por las emociones. En un solo día, había experimentado lo peor y lo mejor de la humanidad. Había sido rechazado, ignorado y humillado, pero también había sido tratado con una bondad y compasión que me habían conmovido profundamente. Mientras caminaba de vuelta a mi casa, decidí que era hora de terminar con el experimento. Había aprendido más en estas pocas horas que en años de dirigir mi empresa. Había visto de primera mano cómo era vivir al margen de la sociedad, ser invisible para la mayoría y objeto de desprecio para otros. Pero también había visto esperanza. Había conocido a personas como Carmen y Javier, que estaban dispuestas a ayudar a un extraño sin pedir nada a cambio. Incluso la joven del restaurante de comida rápida, limitada por las políticas de su empresa, había mostrado compasión. Llegué a mi edificio cuando el sol comenzaba a ponerse. El portero, que normalmente me saludaba con una reverencia, ni siquiera me miró 2 veces. Subí a mi ático, sintiéndome extraño al volver a mi vida de lujo después de un día viviendo como un indigente. Me miré en el espejo del baño, viendo el rostro sucio y cansado que me devolvía la mirada. Pero detrás de esa fachada de pobreza, vi algo más, una determinación renovada, un propósito claro. Sabía que no podía volver a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Esta experiencia me había cambiado fundamentalmente. Había visto de primera mano la crueldad y la indiferencia que enfrentan los menos afortunados cada día, pero también había sido testigo de actos de bondad y compasión que me habían dado esperanza. Mientras me quitaba la ropa sucia y me preparaba para darme una ducha, tomé una decisión. Usaría mi riqueza y mi influencia para hacer una diferencia real en la vida de las personas. No solo mediante donaciones, sino creando programas y políticas que abordaran las causas fundamentales de la pobreza y la desigualdad. Pensé en Carmen, en Javier, en la joven del restaurante de comida rápida. ¿Cómo podría fomentar ese tipo de compasión y empatía en la sociedad en general? ¿Cómo podría usar mi posición para crear un cambio duradero? Mientras el agua caliente caía sobre mi cuerpo, lavando la suciedad del día, sentí que también estaba lavando años de complacencia y egoísmo. Salí de la ducha sintiéndome renovado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Después de la experiencia desalentadora en Le Petit Gourmet, me encontré vagando por las calles de Madrid, sintiéndome algo desorientado y con el estómago vacío. El sol de mediodía caía implacable sobre la ciudad, y el calor se intensificaba entre los edificios. Mientras caminaba por la calle de Atocha, mi mirada se detuvo en un letrero colorido que rezaba la cocina de mamá. Era un restaurante familiar que parecía sacado de los años 70, con su fachada de azulejos amarillos y su cartel de neón parpadeante. El aroma a comida casera que emanaba del local me transportó instantáneamente a mi infancia en Sevilla. Recordé los domingos en casa de mi abuela Dolores, con la mesa llena de platos humeantes, el cocido, las croquetas, la tortilla de patatas. Por un momento, olvidé mi papel de vagabundo y me dejé llevar por la nostalgia. Quizás aquí, en un lugar que evocaba la calidez del hogar, encontraría la compasión que me había sido negada en el restaurante elegante. Con renovada esperanza, empujé la puerta de cristal y entré. El interior era acogedor, con mesas de madera cubiertas por manteles a cuadros rojos y blancos, y las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de lo que supuse eran varias generaciones de la familia propietaria. El local estaba a media capacidad, con algunas familias disfrutando de su almuerzo y un par de trabajadores de oficina que parecían estar en su descanso. Me acerqué al mostrador, donde una joven cajera de unos 20 años mascaba chicle con aire aburrido mientras revisaba su teléfono móvil. Llevaba el pelo teñido de un llamativo color morado y su uniforme, una camiseta roja con el logo del restaurante, estaba cubierto de chapas con frases ingeniosas y logos de bandas de rock. «Disculpe, señorita», dije, intentando sonar lo más humilde y desesperado posible. «No he comido en días. ¿Podrían regalarme algo de comer, por favor?» La chica levantó la vista de su teléfono y me miró fijamente por un momento. Luego,
para mi sorpresa y consternación, soltó una carcajada tan fuerte que hizo que varios clientes se giraran para ver qué ocurría. Chicos, gritó hacia la cocina, sin dejar de reír. Vengan a ver esto. Tenemos a un mendigo con ganas de comer gratis. Mi corazón se hundió. No esperaba una reacción tan cruel, especialmente en un lugar que se hacía llamar la cocina de mamá. ¿Dónde estaba la calidez maternal que prometía el nombre? En cuestión de segundos, varios empleados salieron de la cocina y se acercaron al mostrador. Entre ellos había cocineros con sus delantales manchados, camareros con bandejas a medio llenar, e incluso un chico joven que parecía estar fregando platos, a juzgar por sus manos mojadas y arrugadas. Todos me miraron como si fuera una atracción de circo, algunos riendo abiertamente, otros cuchicheando entre sí. Me sentí expuesto, vulnerable, como si estuviera desnudo en medio de la plaza mayor. Era una sensación que jamás había experimentado en toda mi vida de éxitos y reconocimientos. Miren nada más, dijo uno de los cocineros, un hombre corpulento con un espeso bigote. ¿Te has perdido de camino al comedor social, abuelo? Tal vez deberíamos darle trabajo, sugirió una camarera con falsa amabilidad. Podría lavar los platos a cambio de las obras. Las risas se intensificaron, y sentí como el calor subía a mis mejillas. Por un momento, estuve tentado de revelar mi verdadera identidad, de mostrarles quién era realmente Carlos Mendoza y poner fin a esta humillación. Pero me contuve, recordándome que esto era exactamente lo que había venido a experimentar. Esta era la realidad que enfrentaban muchas personas todos los días. En ese momento, un hombre de mediana edad con un delantal que lo identificaba como el gerente se abrió paso entre el grupo de empleados. Tenía una sonrisa burlona en el rostro que me hizo sentir aún más incómodo. Mire, abuelo, dijo, cruzándose de brazos y mirándome de arriba a abajo. Aquí vendemos comida, no la regalamos. Si quiere comer, vaya a un comedor social. O mejor aún, ¿por qué no busca trabajo? Seguro que algún sitio necesita un guardián nocturno o algo así. Las risas de los empleados y algunos clientes que se habían unido al espectáculo me golpearon como bofetadas. Sentí un nudo en la garganta y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no mostrar lo mucho que me afectaban sus palabras. Yo solo quería un poco de comida, musité, interpretando mi papel lo mejor que pude. Hace días que no como nada. ¿Y crees que nosotros regalamos la comida?, replicó el gerente, ahora con un tono más agresivo. Esto es un negocio, no una obra de caridad. Si empezamos a regalar comida a cada vagabundo que entra por esa puerta, nos iremos a la quiebra en una semana. Mientras el gerente hablaba, noté que una mujer mayor, sentada en una mesa cercana con lo que parecía ser su nieta, nos miraba con expresión preocupada. Por un momento, pensé que tal vez ella intervendría, que mostraría la compasión que todos los demás parecían haber olvidado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, ella rápidamente desvió la vista, como avergonzada de haber sido sorprendida observando la escena. Pero señor, intenté una vez más, solo un poco de pan, o las sobras que vayan a tirar. No pido mucho. El gerente pareció perder la paciencia. Su rostro se tornó rojo y dio un paso amenazador hacia mí. Mira, ya te lo he dicho. No regalamos nada. Y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía. ¿Entiendes? Asentí en silencio, derrotado. Di media vuelta y me dirigí hacia la salida, sintiendo las miradas y las risas de todos a mis espaldas. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché la voz de la cajera, abuelo. La próxima vez que quieras comer gratis, intenta en el contenedor de basura de la esquina. Ahí seguro que encuentras algo de tu nivel. Esta última burla provocó una nueva oleada de risas. Salí rápidamente del local, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Una vez en la calle, me apoyé contra la pared del edificio, tratando de recobrar la compostura. Mientras estaba allí, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, vi salir a la mujer mayor que había notado antes. Llevaba de la mano a su nieta, una niña de unos 8 años. Al pasar junto a mí, la niña tiró de la manga de su abuela y le susurró algo. La mujer dudó por un momento, luego metió la mano en su bolso y sacó un billete de 5 euros. Tome, dijo,
extendiéndome el billete con una mezcla de compasión y vergüenza en su rostro. «Compre algo de comer». Acepté el billete, murmurando un agradecimiento. La mujer asintió brevemente y se alejó rápidamente con su nieta, como si temiera que alguien la viera realizando este acto de caridad. Me quedé mirando el billete en mi mano, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecido por este pequeño acto de bondad. Por otro, me sentía profundamente entristecido por el hecho de que esta mujer, que claramente no era rica, fuera la única que mostró algo de compasión. Decidí alejarme de la cocina de mamá lo más rápido posible. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en la crueldad que había experimentado. ¿Cómo era posible que un lugar que se jactaba de ofrecer el calor de hogar pudiera ser tan frío y despiadado con alguien necesitado? Recordé las innumerables veces que había cenado en restaurantes de lujo, gastando en una sola comida lo que para muchos sería el salario de un mes. ¿Cuántas veces había pasado por alto a las personas sin hogar en las calles, convenciéndome a mí mismo de que no era mi problema? Esta experiencia me estaba enseñando más de lo que jamás hubiera imaginado. No solo sobre la crueldad de la sociedad hacia los menos afortunados, sino también sobre mi propia ceguera ante el sufrimiento de los demás. Me di cuenta de que, a pesar de toda mi riqueza y éxito, había estado viviendo en una burbuja, completamente desconectado de la realidad que muchos enfrentaban a diario. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid, me encontré reflexionando sobre mi vida, mis decisiones y mis valores. ¿De qué servía todo el dinero que había acumulado si no lo utilizaba para hacer del mundo un lugar mejor? ¿Cómo podía justificar mi existencia si no era capaz de ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban? El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Las calles estaban llenas de gente que regresaba a casa después de un día de trabajo, todos con sus propias preocupaciones y problemas. Me pregunté cuántos de ellos se detendrían si me vieran pidiendo ayuda, cuántos me tratarían con la misma crueldad que había experimentado en la cocina de mamá. Decidí hacer una última parada antes de dar por terminado mi experimento. Había un pequeño café en una calle lateral que siempre me había llamado la atención, aunque nunca había entrado. Se llamaba El Rincón de Ana, y desde fuera parecía un lugar acogedor y sin pretensiones. Con el corazón aún pesado por las experiencias del día, pero determinado a dar una última oportunidad a la humanidad, me dirigí hacia el café. No sabía qué esperar, pero algo me decía que este lugar podría ser diferente. Mientras me acercaba a El Rincón de Ana, no podía evitar sentir una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Sería este el lugar donde finalmente encontraría un poco de compasión? ¿O me enfrentaría a más burlas y rechazo? Con estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, abrí la puerta del café, preparándome para lo que pudiera suceder a continuación. Al entrar en El Rincón de Ana, me invadió una sensación de calidez que contrastaba fuertemente con la frialdad que había experimentado en los otros establecimientos. El local era pequeño pero acogedor, con paredes de ladrillo visto y estanterías de madera llenas de libros viejos y objetos curiosos. El aroma a café recién hecho y pan horneado llenaba el aire, recordándome que no había comido nada en todo el día. El café estaba casi vacío, a excepción de una pareja joven en un rincón, absorta en su conversación, y una anciana que limpiaba las mesas con esmero. Al verme entrar, la mujer mayor se detuvo y me miró con curiosidad. No había desprecio en su mirada, sino una mezcla de sorpresa y algo que parecía preocupación. Me acerqué a ella con pasos vacilantes, todavía afectado por las experiencias anteriores. «Buenas tardes», dije con voz cansada, interpretando mi papel de hombre necesitado. «No he comido en días». ¿Tendrían algo que pudieran darme? La mujer, que resultó ser Ana, la dueña del café, me observó por un momento. Sus ojos, de un marrón cálido, parecían estar evaluándome, pero no de la manera fría y despectiva que había experimentado antes. Era una mirada llena de comprensión y humanidad. «Por supuesto, señor», respondió con una sonrisa amable. «Siéntese, por favor. Le traeré algo de comer». Sorprendido por su respuesta, me quedé inmóvil por un momento. Ana me guió gentilmente hacia una mesa cerca de la ventana. «Póngase cómodo», dijo. «Volveré en un momento». Mientras esperaba, observé el local con más detalle. Las mesas, aunque viejas,
estaban limpias y bien cuidadas. En las paredes había fotografías en blanco y negro de Madrid en diferentes épocas, mezcladas con cuadros coloridos de artistas locales. En un rincón, vi un pequeño estante con libros y una nota que decía biblioteca gratuita. Toma un libro, deja un libro. Ana regresó unos minutos después con un plato de sopa humeante y una rebanada de pan recién horneado. Es sopa de verduras, explicó mientras colocaba el plato frente a mí. Y el pan lo he hecho esta mañana. Espero que le guste. El aroma de la sopa hizo que mi estómago rugiera. Tomé la cuchara con manos temblorosas y probé un sorbo. El sabor era reconfortante, me recordaba a las sopas que solía preparar mi madre cuando era niño. Está deliciosa, dije con sinceridad. Muchas gracias. Ana sonrió y, para mi sorpresa, se sentó en la silla frente a mí. Me alegro de que le guste. ¿Le importa si le hago compañía mientras come? No tenemos mucho movimiento a esta hora. Asentí, agradecido por la compañía. Mientras comía, Ana comenzó a hablar. Sabe, este café ha estado en mi familia por 3 generaciones, dijo, mirando alrededor con orgullo. Mi abuelo lo abrió justo después de la Guerra Civil. En aquellos tiempos, todos pasaban hambre. Él decía que un negocio que no puede alimentar a los hambrientos no merece existir. Sus palabras me impactaron. Era una filosofía tan diferente a la que había encontrado en los otros restaurantes. ¿Y usted sigue esa filosofía?, pregunté, curioso. Ana asintió. Intento hacerlo. No siempre es fácil. Los tiempos han cambiado, los costos han subido, y a veces apenas llegamos a fin de mes. Pero siempre que puedo, trato de ayudar. Un plato de sopa, un trozo de pan, a veces es todo lo que alguien necesita para seguir adelante. Mientras hablaba, noté que sus ojos se humedecían ligeramente. Hace unos años, pasé por momentos difíciles, continuó. Mi marido enfermó y los gastos médicos nos dejaron casi en la ruina. Estuvimos a punto de perder el café. Fueron tiempos oscuros, pero la gente del barrio nos apoyó. Clientes que venían a diario y pagaban un poco extra, vecinos que se ofrecían a ayudar en la cocina. Esa solidaridad nos salvó. Su historia me conmovió profundamente. Yo, que había pasado toda mi vida acumulando riqueza, nunca había experimentado ese tipo de solidaridad comunitaria. Desde entonces, prosiguió Ana, me prometí que siempre que pudiera, ayudaría a quien lo necesitara. No siempre puedo dar mucho, pero un plato de comida caliente y una palabra amable pueden hacer una gran diferencia. Mientras Ana hablaba, no pude evitar pensar en todas las oportunidades que había perdido a lo largo de mi vida para hacer una diferencia real en la vida de los demás. Sí, había hecho donaciones a organizaciones benéficas, pero siempre desde la distancia, sin involucrarme realmente, sin ver el impacto directo de mis acciones. Es usted muy amable, dije, sintiendo una mezcla de admiración y vergüenza. No mucha gente haría lo que usted hace. Ana sonrió con tristeza. Es cierto, y es una pena. El mundo sería un lugar mucho mejor si todos nos cuidáramos los unos a los otros. Pero, ¿sabe? Creo que la mayoría de las personas son buenas en el fondo. A veces solo necesitan que se les recuerde su humanidad. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas veces había olvidado mi propia humanidad en la búsqueda del éxito empresarial? Mientras terminaba mi sopa, Ana se levantó y fue a la cocina. Regresó con una rebanada de tarta de manzana. Postre de la casa, dijo con un guiño. No puedo dejar que se vaya sin probarla. La tarta estaba deliciosa, y mientras la saboreaba, Ana continuó compartiendo historias sobre el café y el barrio. Me habló de los clientes habituales, de cómo había visto crecer a niños que ahora traían a sus propios hijos al café, de las alegrías y penas que había presenciado a lo largo de los años. ¿Sabe? A veces pienso que este café es como un pequeño refugio, dijo Ana, mirando alrededor con cariño. Un lugar donde la gente puede venir no solo a comer, sino a sentirse parte de algo, a sentirse en casa. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia vida. A pesar de toda mi riqueza, tenía yo un lugar así. Un sitio donde me sintiera verdaderamente en casa, parte de una comunidad. Mientras escuchaba a Ana, me di cuenta de que estaba experimentando algo que no había sentido en mucho tiempo,
una conexión humana genuina. No era el respeto temeroso que solía recibir de mis empleados, ni la admiración interesada de otros empresarios. Era algo más simple y, al mismo tiempo, mucho más valioso. Ana, dije finalmente, sintiendo que era el momento de revelar la verdad. Tengo que confesarle algo. No soy realmente quien aparento ser. Ana me miró con curiosidad, pero sin juicio. ¿A qué se refiere? Con un suspiro, comencé a explicarle. Le conté sobre quién era realmente, sobre mi experimento social y las experiencias que había tenido ese día. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la comprensión. Entiendo, dijo cuando terminé. Pero, ¿sabe una cosa? No importa quién sea usted realmente. Cuando entró por esa puerta, vi a alguien que necesitaba ayuda, y eso es todo lo que importaba. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ana, su amabilidad, su generosidad, me han enseñado más en estas pocas horas que todas mis experiencias empresariales en décadas. Ana sonrió. Me alegra haber podido ayudar. Pero, si me permite decirlo, creo que usted ya tenía esa lección dentro de sí. Solo necesitaba que alguien se la recordara. En ese momento, tomé una decisión. Ana, quiero agradecerle por su bondad. Me gustaría hacer una donación para ayudar a mantener este café y su misión de ayudar a los demás. Los ojos de Ana se abrieron de par en par. No es necesario, de verdad. Insisto, dije. No como pago por su amabilidad, sino como una inversión en la bondad que usted comparte con los demás. Quiero asegurarme de que este lugar pueda seguir siendo un refugio para quienes lo necesitan. Ana pareció reflexionar por un momento antes de asentir. Si es así, lo acepto. Pero con una condición. ¿Cuál?, pregunté, intrigado. Que no sea solo dinero, respondió Ana. Me gustaría que se involucrara personalmente. Que viniera de vez en cuando, que conociera a nuestros clientes, que formara parte de esta comunidad. El dinero es útil, sí, pero la presencia, el tiempo que dedicamos a los demás, eso es lo verdaderamente valioso. Sus palabras me impactaron. Durante años, había creído que mi dinero era suficiente para hacer el bien. Pero Ana me estaba enseñando una lección invaluable sobre el verdadero significado de la generosidad y la conexión humana. Acepto, dije con una sonrisa. Me encantaría ser parte de esto. En ese momento, mientras estrechaba la mano de Ana para sellar nuestro acuerdo, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo el rey del acero, el millonario distante. Había redescubierto una parte de mi humanidad que había olvidado hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajé con Ana para establecer una fundación que no solo ayudaría a mantener el Rincón de Ana, sino que también extendería su misión de ayuda a otros negocios locales y organizaciones comunitarias. Pero más allá de la ayuda financiera, cumplí mi promesa de involucrarme personalmente. Comencé a pasar tiempo regularmente en el café, conociendo a los clientes habituales, escuchando sus historias, aprendiendo sobre sus luchas y sus alegrías. Conocí a Manolo, un jubilado que venía todos los días a leer el periódico y que tenía siempre una palabra amable para todos. A Elena, una estudiante universitaria que usaba el café como su lugar de estudio y que, a cambio, daba clases gratuitas a los niños del barrio. A Jorge, un inmigrante que había encontrado en el Rincón de Ana no solo un trabajo, sino una familia. Cada una de estas personas, y muchas más, me enseñaron lecciones invaluables sobre la resiliencia, la bondad y la importancia de la comunidad. Me di cuenta de que, a pesar de toda mi riqueza, había sido pobre en las cosas que realmente importan: conexiones humanas genuinas, empatía, el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo. A medida que pasaba más tiempo en el café, comencé a cambiar. Ya no me veía a mí mismo solo como un hombre de negocios exitoso, sino como parte de una comunidad. Empecé a usar mi influencia y mis recursos no solo para hacer donaciones, sino para crear oportunidades reales para las personas. Trabajé con Ana para expandir el concepto de El Rincón de Ana a otros barrios de Madrid. No como una cadena comercial, sino como una red de cafés comunitarios, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su barrio, pero todos compartiendo la misma filosofía de ayuda mutua y solidaridad.
También comencé a cambiar la forma en que dirigía mis propios negocios. Implementé políticas más centradas en el bienestar de los empleados, creé programas de mentoría y desarrollo comunitario, y me aseguré de que una parte significativa de nuestras ganancias se destinara a causas sociales. Pero quizás el cambio más significativo fue en mi propia perspectiva de la vida. Comencé a medir mi éxito no por el tamaño de mi cuenta bancaria, sino por el impacto positivo que podía tener en las vidas de los demás. Unos meses después de mi primera visita a El Rincón de Ana, mientras tomaba un café con Ana y observábamos el ir y venir de los clientes, ella me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes, Carlos? Cuando entraste por esa puerta aquel día, parecías un hombre perdido. Ahora, cada vez que te veo, veo a alguien que ha encontrado su camino. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo mucho que había cambiado mi vida desde aquel día. Había partido en busca de una lección sobre la compasión de los demás, y en el proceso, había redescubierto mi propia humanidad. Mientras miraba alrededor del café, viendo las sonrisas en los rostros de los clientes, escuchando las risas y las conversaciones, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud por Ana y su bondad, por la lección que me había enseñado, y por la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente significativo. Me di cuenta de que este pequeño café, este rincón de Madrid, se había convertido en mucho más que un negocio o un proyecto de caridad. Se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de luz si estamos dispuestos a verlo y hacer esa luz para los demás. Y así, lo que comenzó como un experimento social nacido de la soledad y la desesperación, se convirtió en el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Una etapa llena de propósito, conexión y la alegría que viene de hacer una diferencia real en las vidas de los demás. Mientras levantaba mi taza de café en un brindis silencioso con Ana, me di cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. Había encontrado un hogar, una comunidad y, lo más importante, había redescubierto mi propia humanidad. A medida que pasaban los días, mi relación con Ana y la comunidad de El Rincón de Ana se hacía cada vez más fuerte. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, una forma de utilizar mi fortuna y mi influencia para hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Sin embargo, aún quedaba un asunto pendiente: enfrentar a los restaurantes que me habían rechazado y humillado durante mi experimento. Una mañana, mientras compartía un café con Ana, decidí que era el momento de cerrar ese capítulo. Ana, comencé, hay algo que necesito hacer. Quiero volver a esos restaurantes, pero esta vez como yo mismo. Quiero darles la oportunidad de redimirse, pero también mostrarles las consecuencias de su falta de humanidad. Ana me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Entiendo por qué quieres hacerlo, Carlos. Pero recuerda, la venganza nunca trae paz. Quizás esta sea una oportunidad para enseñar, no para castigar. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón, como siempre. No se trataba de venganza, sino de crear un cambio positivo. Tienes razón, respondí. ¿Me acompañarías? Creo que tu perspectiva sería invaluable. Ana sonrió y asintió. Por supuesto. Estaré a tu lado. Al día siguiente, vestido con uno de mis trajes de diseñador y con Ana a mi lado, me dirigí primero a Le Petit Gourmet, el restaurante francés que me había echado sin contemplaciones. Al entrar, el maître me reconoció inmediatamente. Su rostro palideció al verme, claramente recordando nuestro encuentro anterior. Se acercó apresuradamente, con una sonrisa forzada. Señor Mendoza, qué honor tenerlo aquí. Por favor, permítame ofrecerle nuestra mejor mesa. Levanté una mano para detenerlo. Antes de eso, me gustaría hablar con el gerente y el personal que estaba trabajando hace una semana, cuando vine vestido como un hombre sin hogar. El maître tragó saliva nerviosamente, pero asintió y desapareció en la cocina. Minutos después, regresó acompañado por el gerente y varios miembros del personal, todos con expresiones de confusión y aprensión. Buenas tardes, comencé, mirándolos a todos. Hace una semana, vine a este restaurante vestido como un hombre sin hogar, pidiendo algo de comer. Fui rechazado sin compasión y amenazado con llamar a seguridad. Vi cómo el reconocimiento y luego el horror se extendían por sus rostros. El gerente dio un paso adelante,
sudando visiblemente. Señor Mendoza, nosotros, no teníamos idea. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Si hubiéramos sabido quién era usted. Lo interrumpí. Ese es precisamente el problema. No deberían tratar a nadie con dignidad solo porque es rico o influyente. Cada ser humano merece respeto y compasión. Hice una pausa, dejando que mis palabras se hundieran. Luego continué, estoy aquí para ofrecerles una oportunidad. Estoy dispuesto a financiar un programa de comidas gratuitas para personas sin hogar en este restaurante. A cambio, quiero que cambien su política de atención al cliente y que todo el personal reciba formación en empatía y servicio comunitario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi una mezcla de emociones en sus rostros, vergüenza, sorpresa, y en algunos, un destello de esperanza. El gerente fue el primero en hablar. Señor Mendoza, es una oferta muy generosa. Nos ha abierto los ojos a algo que habíamos olvidado en nuestra búsqueda del éxito. Aceptamos su propuesta y nos comprometemos a hacer las cosas de manera diferente a partir de ahora. Asentí, satisfecho con su respuesta. Excelente. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes para discutir los detalles. Espero ver un cambio real en este establecimiento. Mientras nos preparábamos para salir, Ana, que había estado observando en silencio, se acercó al personal. Recuerden, dijo con suavidad, cada persona que entra por esa puerta es un ser humano con una historia. Traten a todos como les gustaría que trataran a su ser querido en un momento de necesidad. Sus palabras parecieron tener un impacto profundo en el personal, que asintió con solemnidad. Salimos del Le Petit Gourmet y nos dirigimos a nuestro siguiente destino, la cocina de mamá, el restaurante familiar donde había sufrido la humillación más dolorosa. Al entrar, el ambiente bullicioso del restaurante se detuvo abruptamente. La joven cajera que se había burlado de mí me reconoció al instante, y su rostro se tornó pálido. El gerente, que había sido particularmente cruel, emergió de la cocina y se quedó paralizado al verme. Me acerqué al mostrador, con Ana a mi lado, y hablé en voz lo suficientemente alta como para que todos en el restaurante me escucharan. Buenas tardes. Hace una semana, vine aquí vestido como un hombre sin hogar, pidiendo algo de comer. Fui recibido con burlas, humillación y crueldad. El silencio en el restaurante era palpable. Podía ver la vergüenza y el miedo en los ojos de los empleados. Estoy aquí hoy no para buscar venganza, sino para ofrecer una oportunidad de cambio, continué. Propongo patrocinar cursos de sensibilización para todo el personal, así como establecer un programa de comidas a precio reducido para personas necesitadas. El gerente dio un paso adelante, visiblemente nervioso. Señor Mendoza, nosotros, lo sentimos mucho. No hay excusa para nuestro comportamiento. Su oferta es más de lo que merecemos. Asentí. La compasión no se trata de merecer, se trata de dar. Sin embargo, debo advertirles, si no veo un cambio real en la forma en que tratan a las personas, especialmente a las más vulnerables, no dudaré en comprar este local y convertirlo en un comedor social. Vi cómo la sorpresa y luego la comprensión se extendían por sus rostros. La joven cajera, con lágrimas en los ojos, se acercó. Señor, lo siento mucho. Mi comportamiento fue inexcusable. Me gustaría ser la primera en inscribirme en esos cursos de sensibilización, si me lo permite. Su sinceridad me conmovió. Por supuesto, respondí. El cambio comienza con reconocer nuestros errores y estar dispuestos a aprender. Ana, que había estado observando en silencio, se dirigió entonces al personal. En mi café, tratamos a cada cliente como familia. No porque sea bueno para el negocio, sino porque es lo correcto. Les invito a todos a visitar el Rincón de Ana y ver cómo un negocio puede prosperar mientras sirve a su comunidad. Sus palabras parecieron tener un impacto profundo en el personal, que asintió con respeto. Mientras salíamos de la cocina de mamá, sentí una mezcla de emociones. Había una sensación de cierre, pero también de nuevo comienzo. Estos restaurantes ahora tenían la oportunidad de convertirse en fuerzas positivas en su comunidad. De vuelta en el Rincón de Ana, nos sentamos a reflexionar sobre los eventos del día. ¿Sabes?
Carlos, dijo Ana mientras me servía una taza de café. Lo que has hecho hoy es más que solo confrontar a esos restaurantes. Has plantado semillas de cambio. Asentí, pensativo. Espero que sea así. Pero no puedo evitar pensar en cuántas personas pasan por experiencias similares todos los días, sin tener el poder de hacer algo al respecto. Es cierto, respondió Ana. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo aquí. Cada acto de bondad, cada persona que ayudamos, es una victoria contra la indiferencia y la crueldad. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el camino que había recorrido desde aquel día en que decidí embarcarme en mi experimento social. Había comenzado buscando entender la compasión de los demás, y en el proceso, había redescubierto mi propia humanidad. Ana, dije después de un momento de silencio, creo que es hora de llevar nuestro trabajo al siguiente nivel. Quiero establecer una fundación dedicada a combatir el hambre y la desigualdad, y me gustaría que fueras mi mano derecha en este proyecto. Los ojos de Ana se iluminaron. Carlos, sería un honor. Pero, ¿estás seguro de que soy la persona adecuada? No tengo experiencia en gestionar grandes proyectos. Sonreí. Tienes algo mucho más valioso que la experiencia en gestión, Ana. Tienes un corazón compasivo y una comprensión profunda de las necesidades reales de las personas. Eso es exactamente lo que necesitamos. Ana asintió, con lágrimas de emoción en los ojos. En ese caso, acepto. Juntos podemos hacer una diferencia real. En los meses siguientes, trabajamos incansablemente para establecer la Fundación Mendoza Ana. Nuestro objetivo era no solo proporcionar alimentos a quienes lo necesitaban, sino también crear oportunidades de empleo, educación y desarrollo comunitario. Utilizamos el Rincón de Ana como modelo para establecer una red de cafés comunitarios en toda la ciudad, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su barrio. Estos cafés no solo servían comida a precios accesibles, sino que también funcionaban como centros comunitarios, ofreciendo clases, asesoramiento laboral y un espacio seguro para que las personas se reunieran y se apoyaran mutuamente. También trabajamos con los restaurantes que había confrontado, ayudándoles a implementar sus programas de comidas gratuitas y cursos de sensibilización. Fue gratificante ver cómo, con el tiempo, estos establecimientos se transformaron, convirtiéndose en ejemplos de cómo los negocios pueden prosperar mientras sirven a su comunidad. A medida que nuestra fundación crecía, comencé a ver el mundo de una manera completamente nueva. Ya no me definía por mi riqueza o mi éxito empresarial, sino por el impacto positivo que podía tener en las vidas de los demás. Una tarde, mientras Ana y yo supervisábamos la apertura de nuestro 10º café comunitario, me di cuenta de algo importante. El experimento social que había comenzado como una búsqueda personal de entendimiento se había convertido en algo mucho más grande. Había desencadenado un movimiento de compasión y cambio que se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Ana, dije, mirando a mi alrededor con una sonrisa, ¿alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos? Ana negó con la cabeza, sus ojos brillando con emoción. Nunca en mis sueños más locos, Carlos. Pero esto demuestra lo que siempre he creído, que un pequeño acto de bondad puede desencadenar un efecto dominó de cambio positivo. Mientras observábamos a las personas entrando y saliendo del café, compartiendo comidas y conversaciones, sentí una profunda sensación de satisfacción. Habíamos creado algo hermoso, algo que estaba haciendo una diferencia real en las vidas de las personas. Sabes, Carlos, continuó Ana, lo que has logrado va más allá de proporcionar comida y refugio. Has devuelto la dignidad a las personas. Les has mostrado que son valoradas, que son parte de una comunidad que se preocupa por ellos. Sus palabras me conmovieron profundamente. No lo habría logrado sin ti, Ana. Tu compasión y tu visión han sido el corazón de todo esto. Ana sonrió y apretó mi mano. Somos un buen equipo, ¿no crees? El empresario y la dueña del café, trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por todo lo que había ocurrido desde aquel día en que entré en el rincón de Ana vestido como un vagabundo. Ana, dije después de un momento de reflexión, creo que es hora de compartir nuestra historia con el mundo. No para jactarnos, sino para inspirar a otros a hacer lo mismo en sus propias comunidades. Ana asintió con entusiasmo. Es una idea maravillosa,
Carlos. Nuestra historia podría motivar a otros empresarios y dueños de negocios a mirar más allá de las ganancias y considerar el impacto que pueden tener en sus comunidades. En los meses siguientes, trabajamos en un libro que contaba la historia de nuestra fundación, desde mi experimento inicial hasta la red de cafés comunitarios que habíamos establecido. Incluimos historias de las personas cuyas vidas habían sido transformadas por nuestro trabajo, así como consejos prácticos para aquellos que quisieran iniciar proyectos similares en sus propias comunidades. El libro, titulado De la indiferencia a la compasión, un viaje de transformación personal y social, se convirtió en un éxito inesperado. Fue traducido a varios idiomas y generó un debate nacional sobre la responsabilidad social de las empresas y el papel de la compasión en los negocios. Recibimos invitaciones para hablar en conferencias, universidades y programas de televisión. En cada aparición, Ana y yo enfatizábamos el mismo mensaje, que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en las vidas que tocamos y mejoramos. Un día, mientras firmábamos ejemplares de nuestro libro en una librería local, una mujer mayor se acercó a nosotros con lágrimas en los ojos. «Quiero agradecerles», dijo con voz temblorosa. «Su café comunitario en mi barrio me salvó la vida. No solo me dio comida cuando no podía permitírmela, sino que me dio un lugar donde sentirme parte de algo, donde recuperé mi dignidad. Gracias a ustedes, ahora tengo un trabajo y estoy de vuelta en pie». Sus palabras nos conmovieron profundamente. Era un recordatorio poderoso de por qué hacíamos lo que hacíamos, de la diferencia real que podíamos hacer en las vidas de las personas. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, me di cuenta de que había experimentado mi propia revelación. Había pasado de ser un hombre obsesionado con la acumulación de riqueza a alguien que encontraba su mayor satisfacción en ayudar a los demás. Los días siguientes a mi experiencia en el rincón de Ana fueron de profunda reflexión y planificación. Me sentía renovado, con un propósito claro y una energía que no había experimentado en años. Decidí que era hora de poner en marcha un plan para hacer un cambio real, no solo en mi vida, sino en la vida de aquellos que me rodeaban y en la sociedad en general. Lo primero que hice fue contactar a mi equipo legal y financiero. Les expliqué mi nueva visión y les pedí que prepararan los documentos necesarios para establecer una fundación. Quería que esta fundación fuera el vehículo para canalizar mis recursos hacia causas que realmente importaran, empezando por apoyar a pequeños negocios como el de Ana que tuvieran un impacto positivo en sus comunidades. Mientras se preparaban los documentos, decidí que era hora de enfrentar a los restaurantes que me habían rechazado durante mi experimento. No lo haría por venganza, sino como una oportunidad de educación y cambio. Quería darles la oportunidad de redimirse y, al mismo tiempo, mostrarles las consecuencias de la falta de humanidad. Mi primera parada fue Le Petit Gourmet. Esta vez, entré vestido con uno de mis trajes de diseñador, mi apariencia normal de empresario exitoso. El maitre, el mismo que me había echado días antes, se apresuró a recibirme con una sonrisa servil. «Bienvenido, señor Mendoza», y dijo, reconociéndome inmediatamente. «Es un honor tenerlo aquí». «¿Su mesa de siempre?». «En realidad», respondí, «me gustaría hablar con el dueño, si es posible». El maitre pareció sorprendido, pero asintió y desapareció rápidamente hacia la oficina del fondo. Momentos después, salió acompañado de un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, que reconocí como Jacques Dupont, el propietario del restaurante. «Señor Mendoza», saludó Dupont con entusiasmo. «Qué sorpresa tan agradable. Por favor, acompáñeme a mi oficina». Una vez en la privacidad de su despacho, Dupont me ofreció una copa de vino, que decliné educadamente. «Jack», comencé, «estuve aquí hace unos días». Dupont pareció confundido. «¿En serio? No recuerdo haberlo visto». «No me viste», continué. «O mejor dicho, no me reconociste. Vine vestido como un vagabundo, pidiendo algo de comer». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Dupont. «Yo, no entiendo», balbuceó. Le conté entonces sobre mi experimento, sobre cómo había sido tratado en su restaurante y en otros. Dupont escuchó en silencio, su expresión una mezcla de shock y vergüenza. «Señor Mendoza», dijo finalmente, «le aseguro que no teníamos idea. Si hubiéramos sabido que era usted». Lo interrumpí. «Ese es precisamente el problema, Jack. No debería importar quién soy.
Cada persona merece ser tratada con dignidad y respeto, independientemente de su apariencia o estatus social. Dupont asintió, claramente incómodo. Tiene razón, por supuesto. Le aseguro que tomaremos medidas para que esto no vuelva a suceder. Me alegra oír eso, dije. Porque tengo una propuesta para ti. Le expliqué entonces mi idea de financiar un programa de comidas gratuitas para personas sin hogar en su restaurante. La idea era simple: por cada comida vendida, el restaurante proporcionaría una comida gratuita a alguien necesitado. Pero, añadí, esto no se trata solo de dar comida. Quiero que tú y tu personal se involucren personalmente. Que conozcan a estas personas, que escuchen sus historias. Que entiendan que la línea entre tener y no tener es más delgada de lo que creen. Dupont pareció dudar por un momento, pero finalmente asintió. Es una propuesta generosa, señor Mendoza. Y tiene razón, necesitamos hacer las cosas de manera diferente. Acepto su oferta. Salí de Le Petit Gourmet sintiéndome optimista. Había sido un buen comienzo, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mi siguiente parada fue la cocina de mamá. Al entrar, reconocí a la joven cajera que se había burlado de mí. Su expresión cambió de aburrimiento a shock cuando me vio. Buenas tardes, señor, tartamudeó. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría hablar con el gerente, dije con calma. Momentos después, el gerente salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Su rostro palideció al reconocerme. Señor Mendoza, dijo, claramente nervioso. ¡Qué sorpresa! ¿Qué podemos hacer por usted? Podemos hablar, respondí. Preferiblemente con todo tu personal presente. El gerente asintió y rápidamente reunió a todos los empleados. Les conté mi historia, vi cómo sus expresiones pasaban de la confusión al shock y luego a la vergüenza. No estoy aquí para castigarlos, dije una vez que terminé mi relato. Estoy aquí para ofrecerles una oportunidad de cambio. Les propuse financiar un programa de capacitación en servicio al cliente y sensibilización social para todo el personal. Además, sugería que el restaurante implementara un programa de paga lo que puedas un día a la semana, donde los clientes pagarían lo que pudieran permitirse por su comida. Y si no están dispuestos a hacer estos cambios, añadí, estoy preparado para comprar este local y convertirlo en un comedor social. El gerente y los empleados se miraron entre sí, claramente conmocionados por mi propuesta. Finalmente, el gerente habló. Señor Mendoza, nos ha dado una lección que nunca olvidaremos. Aceptamos su propuesta y le prometemos que haremos todo lo posible para ser mejores, no solo como negocio, sino como seres humanos. Salí de la cocina de mamá sintiéndome aún más esperanzado. Estaba comenzando a ver cómo un pequeño acto de bondad, o en este caso, una lección de humildad, podía desencadenar un cambio mucho mayor. En las semanas y meses siguientes, trabajé incansablemente en mi nueva misión. La fundación que había establecido, a la que llamé Fundación Nuevo Amanecer, se convirtió en el centro de mis esfuerzos. Con Ana como mi asesora principal, comenzamos a identificar pequeños negocios en toda Madrid que, como el Rincón de Ana, estuvieran haciendo una diferencia en sus comunidades. Les ofrecimos apoyo financiero y asesoramiento, ayudándoles a expandir sus operaciones y su impacto. Pero no nos detuvimos allí. Trabajamos con escuelas locales para implementar programas de educación en empatía y responsabilidad social. Colaboramos con organizaciones sin fines de lucro para crear oportunidades de empleo para personas sin hogar y otros grupos marginados. A medida que nuestro trabajo crecía, comencé a ver cambios reales en la ciudad. Los restaurantes que habían participado en nuestros programas reportaban no solo un aumento en sus ingresos, sino también una mayor satisfacción de los empleados y una conexión más fuerte con sus comunidades. Las historias de éxito comenzaron a multiplicarse. Había ex-personas sin hogar que ahora trabajaban en Le Petit Gourmet, no solo en la cocina, sino también como camareros, compartiendo sus experiencias con los clientes y cambiando percepciones. La cocina de mamá se había convertido en un centro comunitario de facto, organizando cenas semanales donde personas de todos los estratos sociales se reunían para compartir una comida y sus historias. Pero quizás el cambio más significativo fue el que vi en mí mismo. Ya no era el hombre solitario y desconectado que había sido antes de mi experimento. Ahora,
Cada día estaba lleno de propósito y conexión humana. Pasaba gran parte de mi tiempo en el rincón de Ana, que se había convertido en una especie de cuartel general informal para nuestra fundación. Allí, rodeado de la calidez de Ana y la energía de la comunidad que habíamos construido, me sentía verdaderamente en casa. Un día, mientras tomaba mi café de la mañana en el rincón, Ana se sentó frente a mí con una sonrisa. «Sabes, Carlos», dijo. «Cuando entraste por esa puerta hace meses, vestido como un vagabundo, nunca imaginé que estaríamos aquí hoy». Sonreí. «Yo tampoco, Ana. Tú cambiaste mi vida ese día». Ana negó con la cabeza. «No, Carlos. Tú cambiaste tu propia vida. Yo solo te recordé la bondad que ya tenías dentro de ti». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde aquel día. Había partido en busca de una lección sobre la compasión de los demás, y en el proceso, había redescubierto mi propia humanidad y encontrado un nuevo propósito en la vida. A medida que nuestra fundación crecía y nuestro impacto se expandía, comencé a recibir atención de los medios. Al principio, me mostré reacio a las entrevistas y la publicidad, pero Ana me convenció de que compartir nuestra historia podría inspirar a otros a hacer cambios similares en sus propias vidas y comunidades. Así que comencé a hablar públicamente sobre mi experiencia. Compartí la historia de mi transformación, desde el rey del acero solitario hasta el hombre que había encontrado un propósito en ayudar a los demás. Hablé sobre la importancia de la empatía, la compasión y la conexión humana en los negocios y en la vida. Para mi sorpresa, mi historia resonó con mucha gente. Comencé a recibir cartas y mensajes de personas de todo el mundo que se habían inspirado para hacer cambios en sus propias vidas y comunidades. Empresarios que estaban replanteando sus prácticas comerciales, individuos que se ofrecían como voluntarios por primera vez, comunidades que se unían para ayudarse mutuamente. Mientras veía crecer este movimiento, me di cuenta de que había encontrado mi verdadero legado. No era el imperio empresarial que había construido, sino este nuevo camino de compasión y cambio social que había iniciado. A medida que pasaban los años, vi cómo Madrid, la ciudad que amaba, se transformaba gradualmente. Los restaurantes y cafés que habíamos ayudado se convirtieron en puntos de reunión comunitarios. Lugares donde las barreras sociales se derribaban y las personas de todos los orígenes se reunían para compartir comidas y historias. Nuestros programas educativos estaban dando frutos, con una nueva generación de jóvenes más conscientes y comprometidos con sus comunidades. Las tasas de personas sin hogar en la ciudad estaban disminuyendo, gracias a nuestros programas de empleo y vivienda. Pero lo que más me emocionaba era ver cómo la idea se estaba extendiendo más allá de Madrid. Otras ciudades en España comenzaron a implementar programas similares, y pronto recibimos consultas de otros países europeos e incluso de América Latina. A los 80 años, mirando hacia atrás en mi vida, me di cuenta de que había vivido dos vidas completamente diferentes. La primera, como un magnate de los negocios, acumulando riqueza pero sintiéndome vacío por dentro. La segunda, como un hombre que había encontrado su propósito en ayudar a los demás y construir comunidad. Un día, mientras caminaba por las calles de Madrid con Ana, nos detuvimos frente al Le Petit Gourmet. A través de la ventana, vimos a un hombre mayor, vestido con ropa gastada, siendo recibido con una sonrisa por el maitre y conducido a una mesa. «¿Ves eso, Carlos?», dijo Ana con una sonrisa. «Ese es tu verdadero legado». Y tenía razón. Mi verdadero legado no era el dinero que había ganado o los edificios que había construido. Era el cambio en las actitudes y los corazones de las personas. Era la red de compasión y solidaridad que habíamos tejido en la ciudad. Mientras continuábamos nuestro paseo, reflexioné sobre el viaje increíble que había sido mi vida. Desde aquel día en que entré en el rincón de Ana vestido como un vagabundo, hasta este momento, caminando por una Madrid transformada. Me di cuenta de que, al final, la verdadera riqueza no se mide en euros o en propiedades. Se mide en las vidas que tocas, en la diferencia que haces en el mundo. Y por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente rico. Esa noche, sentado en el rincón de Ana, rodeado de amigos y vecinos, levanté mi taza de café en un brindis silencioso. Por Ana, que me había mostrado el camino. Por todas las personas que habían sido parte de este viaje. Y por la lección más importante que había aprendido,
que nunca es tarde para cambiar, para redescubrir tu humanidad, para hacer del mundo un lugar mejor. Y mientras miraba a mi alrededor, a los rostros sonrientes y las conversaciones animadas, supe que este era mi verdadero hogar. Este era mi verdadero legado. Y no lo cambiaría por nada en el mundo.